Bienvenidos al podcast de Ilustres Anónimos. Hola a todos y bienvenidos a otro episodio de Ilustres Anónimos. Soy vuestro anfitrión, Víctor, y como siempre estoy emocionado de estar aquí con vosotros hoy. En este podcast, como ya sabéis, exploramos las historias no contadas y los misterios que han capturado nuestra imaginación a lo largo de los años. Hoy vamos a sumergirnos en el fascinante mundo del Arca de la Alianza. Pero bueno, antes de empezar, como siempre, espero que estéis muy bien. Espero que esté siendo un mes muy provechoso, que estéis disfrutando, que dentro de nada nos vamos a ver ya casi en las cenas de empresa, las que lo tengan, cenas de Navidad y demás. Así que nos estamos acercando ya a la Navidad. Así que nada, vamos a seguir. Vamos a empezar con el programa de hoy. Lo dicho, espero que estéis muy bien. Y hoy, queridos y queridas, nos embarcaremos en un viaje fascinante a través del tiempo y la historia, al corazón de uno de los objetos más misteriosos y venerados de la antigüedad. Y bueno, incluso uno de los más famosos también. El Arca de la Alianza. Esta no es una simple caja antigua, sino un artefacto que ha capturado la imaginación de generaciones. Su historia, su simbolismo y los misterios que la rodean la convierten en una joya de la historia antigua que sigue resplandeciendo a través del velo del tiempo. El Arca de la Alianza no es solo un tema de discusión arqueológica o teológica, sino que se ha entrelazado con nuestra cultura, nuestro arte y nuestra búsqueda de lo divino. Su representación en la literatura, el cine y las artes visuales refleja nuestra fascinación continua con lo desconocido y lo sagrado. Además, las leyendas y teorías sobre su paradero actual añaden un aura de misterio y aventura que pocos objetos históricos pueden igualar. En el día de hoy, en este episodio, exploraremos los orígenes bíblicos del arca, su diseño y construcción, su significado religioso y cultural y su travesía a través de la historia, desde su lugar en el Templo de Salomón hasta su misteriosa desaparición. También nos sumergiremos en las teorías sobre su ubicación actual y las expediciones modernas que han intentado descubrir su paradero. Y por supuesto, examinaremos cómo el arca ha sido inmortalizada en la cultura popular, reflejando su lugar perdurable en nuestro imaginario colectivo. Pues es lo que vamos a ver hoy. ¿Por qué es relevante el Arca de la Alianza, no? ¿Cuál es su conexión histórica y religiosa? Bueno, el Arca de la Alianza es más que un objeto antiguo. Es un puente que conecta la historia, la religión y la cultura. Su origen bíblico y su rol central en las prácticas religiosas antiguas nos ofrecen una ventana a la vida espiritual y las creencias de una era pasada. También nos brinda una comprensión más profunda de cómo la religión y la fe han moldeado la historia y las civilizaciones. El arca es, en muchos sentidos, un espejo de la relación humana con lo divino y lo desconocido. Su influencia cultural y artística, bueno, pues el arca ha dejado una impresión indeleble en la cultura y el arte. Su representación en la pintura, la escultura, la literatura, el cine y la música reflejan cómo su misterio y significado continúan resonando en la imaginación humana. A través de la exploración del arca en la cultura popular podemos apreciar cómo los temas de lo sagrado y lo misterioso se exploran y se expresan en diversas formas de arte y narrativa. El arca también simboliza nuestra búsqueda constante de lo desconocido y lo inexplorado. Las teorías y expediciones en busca del arca reflejan una curiosidad insaciable y un deseo de descubrir los misterios de nuestro pasado.
Este deseo de explorar lo desconocido y descubrir los secretos del pasado es una parte fundamental de la experiencia humana. El Arca, con su aura de misterio y su papel en la historia antigua, continúa siendo un símbolo potente de esta búsqueda. ¿Cuál es el objetivo de hoy? Bueno, pues la historia, como siempre digo, es una ventana al pasado, y a través de ella podemos entender las raíces de nuestras tradiciones y la evolución de nuestras culturas. En este episodio nos vamos a sumergir en las profundidades de la historia y exploraremos el Arca de la Alianza, un objeto de nuevo envuelto en misterio y reverencia. Nuestro objetivo principal es desentrañar las capas de historia, tradición y misterio que rodean al Arca, proporcionando a vosotros, a los oyentes, una comprensión profunda y bien fundamentada de su significado y su lugar en la historia humana. Y es que el Arca de la Alianza no es solo un objeto antiguo, es una cápsula del tiempo que contiene siglos de fe, esperanza y la búsqueda humana de lo divino. Su historia se entrelaza, ¿no?, con la evolución de las civilizaciones antiguas, las tradiciones religiosas y la cultura. A través de una exploración detallada de su origen bíblico, su construcción y su papel en las prácticas religiosas, buscaremos ofrecer una comprensión rica y matizada de su significado religioso y cultural. El relato de cómo el Arca fue llevada al templo de Salomón y su posterior desaparición no solo es una narrativa histórica, sino una exploración de la relación entre lo humano y lo divino. Las teorías y expediciones en torno al Arca son un reflejo de nuestra curiosidad insaciable y nuestro deseo de conectar con nuestro pasado. Al explorar las diversas teorías sobre la ubicación actual del Arca y las expediciones que han intentado descubrir su paradero, buscamos proporcionar una visión completa del aura de misterio que envuelve el Arca. Cada expedición, cada teoría, aportan un hilo más al tejido complejo de la historia del Arca. Además, estas búsquedas modernas del Arca reflejan nuestra continua fascinación con lo desconocido y nuestro deseo de descubrir los secretos del pasado. Además, a través de la lente del Arca, queremos explorar la curiosidad inherente que nos impulsa a buscar lo desconocido y a descubrir los misterios de nuestro pasado. La búsqueda del Arca es un testimonio de la aventura humana y la incesante búsqueda de conocimiento. Al sumergirnos en las leyendas y las historias que rodean al Arca, espero al menos inspirar una apreciación más profunda de cómo nuestra historia y nuestras creencias moldean nuestra percepción del mundo. Finalmente, aspiro a explorar cómo el Arca ha influenciado la cultura popular y cómo se ha convertido en un símbolo de lo místico y lo divino. A través de las diversas representaciones del Arca en literatura, cine y arte, quiero explorar cómo los temas de lo sagrado y lo misterioso continúan resonando, ¿no?, en nuestra cultura contemporánea. Al hacerlo, espero brindar una experiencia enriquecedora y reflexiva que os invite a explorar la intersección entre lo histórico, lo místico y lo cultural. Pues vamos a meternos ya de lleno. Vamos a meternos directamente en el contexto bíblico. Y vamos a empezar por la construcción del Arca, por Moisés. El relato del Arca de la Alianza nos lleva a un momento crítico en la historia de la Biblia, en la historia bíblica, cuando un mandato divino se convierte en el punto de partida de una historia fascinante y llena de misterios. Según se documenta en el libro del Éxodo, la historia comienza en el escenario austero y sagrado del monte Sinaí, donde Moisés recibe instrucciones divinas detalladas sobre la construcción del Arca, las famosas tablas de la ley. Este no era un encuentro fortuito, sino un momento de comunicación divina que dejó una impresión indeleble en la historia de la humanidad. Las instrucciones para la construcción del Arca no eran arbitrarias. Estaban imbuidas de una profundidad y un propósito que resonaban con el significado divino y humano. Cada aspecto del diseño del Arca, desde los materiales hasta las dimensiones, estaba cargado de simbolismo y significado. La elección de la madera de acacia no fue casual. Esta madera, conocida por su resistencia a la descomposición, simbolizaba la perdurabilidad y la inmutabilidad de la palabra y la presencia divina. El recubrimiento de oro puro, tanto en el interior como en el exterior, no solo reflejaba la santidad y la pureza del contenido del Arca, sino que también representaba la conexión celestial, el vínculo entre lo divino y lo humano que el Arca simbolizaba.
Las instrucciones divinas también abordaron la movilidad y la accesibilidad del arca, especificando la inclusión de anillos de oro y varas. Estos elementos prácticos permitían que el arca fuera transformada de manera sagrada y respetuosa, simbolizando la jornada espiritual del pueblo de Israel. Además, la cubierta adornada con 2 querubines de oro enfrentados no era solo una obra maestra artística, sino una representación visual de la guardia y la protección divina. Los querubines, con sus alas extendidas, creaban una imagen de refugio y salvaguarda, encapsulando la esencia de lo divino que el arca portaba. Recordaréis el arca tal cual la acabo de describir en Indiana Jones, que es una reconstrucción del arca bastante precisa, ¿no? a las instrucciones que nos han llegado. Cada detalle en la construcción del arca, desde las especificaciones divinas hasta la ejecución humana, reflejaban una armonía y una interconexión entre lo celestial y lo terrenal. La creación del arca no era solo un acto de obediencia, sino una manifestación física de la fe, la devoción y la aspiración espiritual del pueblo de Israel. A través de los siglos, el Arca de la Alianza ha continuado siendo un símbolo poderoso y evocador de la búsqueda humana de lo divino, y su historia sigue siendo una fuente inagotable de inspiración, misterio y asombro. Pues esa es el Arca, una caja, un contenedor hecho de madera de acacia, recubierto de oro, con una serie de anillos en los lados, ¿no? Para poder insertar unas varas para que fuera fácil de transportar, y a modo de tapa, en la parte superior, 2 querubines en modo de protección, pues también cubiertos de oro, protegiendo este arca, ¿no? Esa sería más o menos la descripción del arca. El Arca de la Alianza se erige, hablando del significado espiritual y simbolismo, se erige como un símbolo poderoso y palpable en la narrativa bíblica, representando mucho más que una simple estructura ornamental. Es la materialización física de la presencia divina entre el pueblo de Israel. Su construcción meticulosa y su contenido sagrado la distinguen como un objeto de reverencia y veneración. En su esencia, el arca albergaba las tablas de la ley, los mandamientos, ¿no? Las mismas que, según la tradición, fueron entregadas a Moisés por Dios. Estas tablas, de nuevo también conocidas como los 10 mandamientos, son fundamentales para la moral y la ley judaica y, por extensión, para la tradición judeo-cristiana. Pero el arca no solo resguardaba estas tablas sagradas, como muchos imagináis o creíais, ¿no? También contenía otros objetos de significado profundo, como la vara de Aarón, que era un símbolo de liderazgo y autoridad divina, y un recipiente de maná, el alimento milagroso que, según la tradición, Dios proporcionó a los israelitas durante su éxodo por el desierto. Pues no solamente las tablas de la ley, como la mayoría pensábamos, sino que, de la misma forma, lo que decía, ¿no? Contenía la vara de Aarón y el maná. El propósito y significado del arca trascienden su función como receptáculo de objetos sagrados. Servía como un recordatorio físico y constante de la alianza eterna entre Dios y el pueblo de Israel, una alianza basada en la fe, la obediencia y la promesa divina. El arca, con su contenido y simbolismo, era un enlace tangible entre lo divino y lo humano, un punto de encuentro entre el cielo y la tierra. Su posición dentro del tabernáculo y posteriormente en el templo de Salomón no era un detalle baladí, no era un detalle menor. Estaba situada en el Santo de los Santos, en el Sancta Sanctorum, el espacio más sagrado y protegido de todo el lugar, ¿no? Un lugar donde solo el sumo sacerdote podía entrar, y solo, ojo, una vez al año, en el día de la expiación. Esta ubicación resalta la santidad y la importancia del arca y refleja la reverencia y el respeto con que fue tratada. El Sancta Sanctorum, o Santo de los Santos, era más que una habitación. Era el corazón espiritual del templo y el arca era su joya. La presencia del arca en este espacio sagrado simboliza la comunicación entre Dios y su pueblo. Una relación sagrada que se manifiesta
o se manifestaba físicamente a través del arca. Es como que a través del arca se podía poner uno en contacto con Dios, ¿no? Vamos a ponerlo así, ¿no? Vamos a ponerlo así sobre la mesa. A través de los tiempos, el Arca de la Alianza ha permanecido como un símbolo de la búsqueda humana de lo divino, y su historia sigue capturando la imaginación y la reverencia de aquellos que buscaban entender la compleja relación entre lo humano y lo divino, lo terrenal y lo celestial. La historia del Arca es una invitación a explorar los misterios de la fe, la historia y la tradición, y su legado continúa resonando en la conciencia colectiva como un enlace entre nuestro pasado y nuestra comprensión espiritual. Pues bueno, ese es todo el simbolismo, ¿no?, que tenía el Arca de la Alianza, ¿no? Una forma, ¿no?, lo he repetido varias veces, de contacto, ¿no?, entre lo divino y lo humano. El arca, siguiendo con el tópico, el Arca de la Alianza no era un simple objeto de veneración. Era una manifestación tangible de la presencia de Dios, de la presencia divina, y jugaba un papel protagonista en varios eventos bíblicos cruciales que dejaron una marca indeleble en la historia y tradición de Israel. Su presencia en el campo de batalla y en momentos de gran significado religioso y cultural reflejaba su papel como un vínculo de nuevo entre lo divino y lo humano, un símbolo de protección, guía y autoridad divina. Uno de los episodios más emblemáticos que resaltan el poder y la significancia de este arca se narra en el asedio de Jericó. Según el relato bíblico, el arca fue llevada en una procesión ceremonial alrededor de las murallas de la ciudad de Jericó durante 7 días, y en el 7º día, tras una trompeta final y un grito de guerra, las murallas de la ciudad cayeron, permitiendo a los israelitas reclamar una victoria decisiva. Este evento no solo ilustra el papel central del arca en la vida militar y espiritual de Israel, sino que también encapsula la fe profunda y la reverencia con la que fue tratada. Además, hay varios episodios en los textos bíblicos que narran las consecuencias graves y a veces mortales de la manipulación indebida o la falta de respeto hacia el arca. Por ejemplo, se cuenta que cuando el arca fue capturada por los filisteos y colocada en el templo de su dios Dagón, al día siguiente en este caso, encontraron la estatua de Dagón caída frente al arca. También la tragedia que se abatió sobre los habitantes de Bet-Semes cuando miraron dentro del arca, y la muerte de Uzá cuando intentó estabilizar el arca después de que los bueyes que la transportaban tropezaran. Son relatos que subrayan la sacralidad del arca y el temor reverente que inspiraba. Estas historias resaltan el concepto de que el arca no era simplemente un objeto sagrado, sino una entidad divina en sí misma que demandaba respeto y reverencia, y que tenía el poder de impartir bendiciones o castigos divinos según las circunstancias. A través de estos relatos y otros, os invito a que investiguéis un poco más, el Arca de la Alianza se eleva de ser un objeto físico a un personaje central en la narrativa bíblica, un símbolo perdurable de la relación especial entre Dios y el pueblo de Israel, y un testimonio de la fe, la obediencia y la reverencia que definieron la vida espiritual y cultural de una nación. Bueno, ese era un poco los eventos, ¿no?, bíblicos notables que han llegado hasta nosotros. Y bueno, pues son los más relevantes. Vamos a pasar a los detalles, un poco más detallado, los detalles físicos del arca, ¿no? Vamos a ver. Voy a ir un poco más al detalle, ¿no? El Arca de la Alianza, como se retrata en las Sagradas Escrituras, es una verdadera joya de la artesanía antigua. Es un testimonio de la destreza y la devoción de los artesanos que la crearon bajo la guía de Dios. Su construcción meticulosa es detallada con precisión en el libro del Éxodo, por si tenéis interés, que especifica sus dimensiones exactas, por eso hemos sido capaces luego de reconstruirla. 2,5 codos de largo, 1,5 codos de ancho y 1,5 codos de alto. En términos modernos, esto se traduciría aproximadamente a 131 centímetros de largo por 78 centímetros de ancho y 78 centímetros de alto.
dimensiones que reflejan una forma perfectamente proporcionada, evocando una sensación de equilibrio y armonía. Como decía al principio, la elección de la acacia como madera para su construcción no es un acto fortuito, sino una elección deliberada, dada la reputación de esta madera por ser excepcionalmente durable, vamos a decirlo así, y resistente a la descomposición. Además, la acacia en el contexto bíblico simboliza pureza y resistencia, cualidades que se reflejaban, ¿no?, en la naturaleza indestructible de las enseñanzas y los pactos divinos que el arca representaban. Realmente, lo que sí que, como decía antes, lo que realmente distinguía a este arca y su elevado nivel de santidad y reverencia era su recubrimiento de oro puro, que aplicado con una maestría artesanal tanto en el interior como en el exterior, servía como recubrimiento y no solamente estético, era una manifestación física de la santidad y la divinidad que el arca encarnaba. El oro no deja de ser un metal asociado con la pureza, ¿no?, la realeza y lo divino. Y además lo que hacía era conferir al arca una presencia majestuosa y resplandeciente, ¿no? Y poco más sobre el diseño del arca. Como decía, también el propiciatorio, que es la cubierta de oro del arca, emerge no solo como una pieza central en el diseño del arca de la alianza, sino como una ventana a lo divino también. Su diseño meticuloso y su simbolismo profundo lo convierten en mucho más que una simple cobertura. Es una declaración de fe, un escenario para la comunicación divina. La colocación de los querubines de oro, como decía al principio, sobre este propiciatorio, sobre esta cubierta, no es un acto de decoración arbitraria, sino una representación visual y espiritual muy deliberada, de nuevo, de la conexión con lo divino. Con sus alas majestuosamente extendidas hacia el cielo y sus rostros mirándose entre sí en una eterna vigilia, los querubines encarnan una reverencia y una solemnidad que resuenan a través de los eones. El espacio entre estos querubines, considerado el trono de Dios en la tierra, se convierte en un punto de comunicación sagrada, un lugar donde lo divino y lo humano convergen. Según las escrituras, era aquí donde Dios elegía comunicarse con Moisés, convirtiendo este espacio en un eje de revelación y guía divina. Y como también decía anteriormente, su funcionalidad y uso, no era solamente un adorno, ¿no?, sino que tenía una funcionalidad práctica, ¿no? Tenía estos anillos de oro, como decía antes, situados en las esquinas para que sirvieran de puntos de anclaje para las varas de madera, recubiertas también de oro que se deslizaban a través de ellos para poder llevarlo con seguridad, evitando también que las manos humanas tocaran directamente la superficie sagrada del arca. Dentro, que también estaba recubierto todo de oro, se almacenaban estos objetos, ¿no?, de importancia trascendental: las tablas de la ley, la vara de Aarón, que, por cierto, floreció milagrosamente como señal de elección divina, es decir, una vara de madera normal y corriente que de repente floreció, ¿no? Y el famoso recipiente de maná, este alimento, ¿no?, que los israelíes en su travesía por el desierto fue lo que usaron para alimentarse, ¿no? Eran más que reliquias sagradas, ¿no? Eran recordatorios tangibles, ¿no?, de la historia vivida por el pueblo de Israel y su relación con Dios, ¿no?, su relación con Dios. Básicamente es un poco la descripción, de nuevo, más detallada de cómo era el arca. Vamos a pasar ya sí a dónde a saber dónde estuvo el arca y qué pasó, ¿no? Qué pasó con el arca a lo largo del tiempo, ¿no? Y vamos a empezar con el arca en el templo de Salomón. La travesía del Arca de la Alianza alcanzó su apogeo con su colocación ceremonial en el corazón del Templo de Salomón en Jerusalén, una ciudad que ya de por sí emanaba una aura de santidad y significado histórico. Este acto trascendía lo físico, era un acto simbólico profundamente arraigado que reafirmaba la presencia inmutable de Dios entre el pueblo de Israel, consolidando una conexión celestial
en el tejido mismo de la realidad terrenal. La ceremonia de traslado del arca al templo no fue un evento ordinario, sino una celebración monumental que resonó a través de las edades. Se convirtió en una manifestación palpable de la fe y la devoción del pueblo de Israel. Los rituales meticulosos y las oraciones fervientes que acompañaron el traslado del arca reflejan la solemnidad y la reverencia con la que se llevó a cabo este evento sagrado. Mientras el arca era llevada en procesión hacia el Sancta Sanctorum, la cámara más interna y sagrada del templo, un aire de expectación y santidad envolvía la atmósfera. Se dice que al entrar el arca en el Sancta Sanctorum, la gloria de Dios descendió sobre el templo en forma de una nube, una manifestación visual de la aceptación divina de su morada terrenal. Esta nube no solo llenaba el espacio físico del templo, sino que también tocaba las almas de los presentes, dejando una impresión perdurable de lo divino en el corazón de la nación. Este momento sublime era más que una ceremonia, era una afirmación de la relación entre Dios y su pueblo, una relación que había sido cultivada a través de pactos y pruebas y que ahora encontraba su expresión física en la morada del arca en el templo. La colocación del arca en el templo de Salomón no solo marcaba la culminación de su viaje, sino que también simbolizaba la unión entre lo divino y lo humano, entre el cielo y la tierra. Como veis, se repite mucho, ¿no? Repetimos mucho lo de la conexión entre lo divino y lo humano. La escena de la gloria de Dios llenando el templo se ha grabado en la memoria colectiva como un momento de conexión divina, un testimonio del poder y la presencia de Dios. Se convirtió en una historia que sería contada y recontada a través de las generaciones, un legado de fe y devoción que continuaría inspirando a las futuras generaciones en su búsqueda de lo divino. El templo de Salomón, con el arca de la alianza en su núcleo, en este Sancta Sanctorum, se erigía ahora como un monumento a la fe, la esperanza y la promesa divina, un santuario que resonaba con la presencia de Dios y la historia viva del pueblo de Israel. Bueno, pues el arca de la alianza, ¿no? Después de su viaje, acaba en el Sancta Sanctorum del templo de Salomón, ¿no? En el lugar más sagrado del templo, y ahí permanecería. Pero como todas las buenas historias, algo pasaría, ¿no? Algo pasaría más adelante. Ahora lo veremos. El Sancta Sanctorum, el núcleo del templo de Salomón, albergaba en su seno este arca de la alianza. Como hemos dicho antes, un objeto más que hecho de mero metal y madera, ¿no? Manifestación de nuevo tangible de la presencia divina y el símbolo de la alianza entre el pueblo de Israel y Dios. Este espacio sagrado era tan sagrado, tan apartado, que solo el sumo sacerdote tenía el privilegio y la responsabilidad de entrar en él. Y solo se le permitía hacerlo una vez al año, durante el día de la expiación, como decía al principio, un día que llevaba consigo la esperanza de renovación y redención. El ritual del día de la expiación, para que lo entendáis, era una ceremonia meticulosamente coreografiada, donde cada acción llevada a cabo tenía un significado profundo y una importancia espiritual. El sumo sacerdote, antes de entrar al Sancta Sanctorum, se sometía a rituales de purificación, consciente del hecho de que estaba a punto de entrar en el espacio más sagrado, en presencia directa de lo divino. Al llegar el momento, este sumo sacerdote cruzaba el umbral del Sancta Sanctorum con una mezcla de reverencia, temor y esperanza. Llevaba consigo la sangre del sacrificio expiatorio, una ofrenda para aplacar y pedir perdón en nombre de todo el pueblo. La sangre era rociada sobre el propiciatorio, la tapa del arca, como comentaba antes, en un acto de humildad y sumisión, reafirmando la alianza entre Dios y el pueblo de Israel. Este ritual no solo era un acto de expiación, sino también una celebración de la conexión sagrada entre lo terrenal y lo divino. En este momento, el sumo sacerdote era el mediador entre el pueblo y Dios, y el arca de la alianza era el punto de encuentro, el nexo entre el cielo y la tierra. La atmósfera en el templo era palpable. La tensión y la esperanza se entrelazaban en el aire mientras el pueblo esperaba afuera, en silencio reverente, sabiendo que el futuro, la bendición y la protección de Dios estaban siendo negociados
en ese momento sagrado dentro del Sancta Sanctorum. Cada aspecto de este ritual estaba imbuido de simbolismo y significado, desde la vestimenta del sumo sacerdote hasta los inciensos que perfumaban el aire. Cada detalle era un recordatorio de la relación especial y la alianza continua entre el pueblo de Israel y Dios. Esta tradición anual reafirmaba la fe, la esperanza y la identidad del pueblo y mantenía viva la conexión sagrada y la promesa de protección y guía divina. El Arca de la Alianza, en el corazón del Sancta Sanctorum, en el corazón del templo, era más que un simple recipiente, era la esencia de lo sagrado y un recordatorio perpetuo de lo divino en la vida del pueblo. El templo de Salomón, con el arca en su núcleo, emergió como el epicentro religioso y cultural de la nación. Se convirtió en eso, se convirtió en la pieza más importante, ¿no?, de la nación. No era simplemente un edificio majestuoso, sino un espacio sagrado que resonaba con la fe y la esperanza de todo el pueblo, ¿no?, del pueblo. Albergando el Arca de la Alianza, el templo se convirtió en un lugar de peregrinación, donde las personas no solo venían a rendir homenaje, sino a conectarse con lo divino. De nuevo, no podían verla, simplemente iban al templo, pero no podían ver el arca, ni podían tocar el arca, ni podían solamente el sumo sacerdote y solamente un día al año. Este templo era un lugar donde se celebraban estas festividades religiosas, cada una una manifestación de la alegría y la devoción del pueblo hacia su fe. La presencia del arca en el templo no era una casualidad. Era testimonio, ¿no?, de la importancia de Jerusalén como la ciudad elegida por Dios. Reforzaba la idea de que esta ciudad no solo era el corazón geográfico de la nación, sino también el corazón espiritual. La identidad nacional y religiosa de Israel se entrelazaba con el templo y el arca, cada uno reforzando la significancia del otro. Era una relación simbiótica que fortalecía la identidad colectiva del pueblo y su conexión con lo divino. Además, la influencia del templo y del arca trascendía los límites físicos y se entrelazaba con la expresión cultural de la época. La literatura, el arte y la música de la era reflejaban la reverencia, el asombro y la inspiración derivados del templo y del arca. Los artistas y músicos de la época encontraban en el arca una fuente de inspiración inagotable. Sus obras eran una exploración y celebración de lo sagrado y lo divino. Cada poema, cada pintura y cada nota musical eran un reflejo de la profunda conexión espiritual que el pueblo tenía hacia el arca y lo que representaba. El templo y el arca se convirtieron en símbolos eternos de la aspiración humana a lo divino, cada uno reforzando el aura sagrada del otro. Eran más que solo estructuras físicas, eran manifestaciones de la fe, la esperanza y la búsqueda de lo divino. Y esta relación simbiótica entre el templo, el arca y el pueblo continúa a día de hoy siendo un fascinante testimonio de cómo lo material, lo espiritual y lo espiritual al final se entrelazaban en el entramado de la historia humana. Pero como todas las historias, aquí el arca, como decía antes, no hay finales felices, ¿no?, algunas veces. Y es que el arca desapareció. La enigmática desaparición del Arca de la Alianza, continuando con su viaje, se erige como uno de los misterios más intrigantes y perdurables de la historia antigua, encendiendo la chispa de la curiosidad y la fascinación a través de los siglos. El último atisbo que tenemos del arca en los anales bíblicos se sitúa en el periodo del reinado del rey Salomón, un tiempo de paz relativa y prosperidad, donde el arca fue honrada y custodiada en el templo de Salomón, siendo un símbolo tangible de la presencia divina y la alianza entre este pueblo y Dios. Sin embargo, como las arenas del tiempo se deslizan inexorablemente, el escenario pacífico que rodeaba al arca se vio envuelto en tempestades de cambio y conflicto. La región, siendo un cruce de caminos de antiguas civilizaciones, atrajo la mirada y las espadas de varios imperios en expansión. Con cada oleada de invasiones que sacudía los cimientos de Jerusalén, las páginas de la historia del arca se volvían cada vez más frágiles y borrosas, y casi que podríamos decir hasta el día de hoy, que sigue siendo una zona muy conflictiva, ¿no? Y últimamente más que nunca. La calamidad alcanzó su clímax con la invasión del Imperio Babilónico, que en el año 587 a.C. desató su furia sobre Jerusalén, llevando a la destrucción
el templo de Salomón, que era el santuario del arca. Este cataclismo no solo dejó en ruinas las piedras del templo, sino que también desgarró el velo de la historia que envolvía al arca. Su destino posterior se ha perdido en las brumas del tiempo, dejando tras de sí un vacío que ni las crónicas historias ni las excavaciones arqueológicas han logrado llenar. La desaparición del arca no fue solo una pérdida de este objeto sagrado, sino también el inicio de un enigma que ha perdurado incólume a través de los milenios. A medida que los imperios se alzaban y caían y las eras se desvanecían en el pasado, el misterio del arca se profundizaba, entrelazándose con leyendas, teorías y relatos que trascendían las fronteras y las culturas. Y así, el rastro del arca se esfumó en las brumas del tiempo, dejando tras de sí un legado de misterio y una serie de preguntas que siguen resonando en los corredores de la historia. ¿Qué le sucedió al arca tras la destrucción del templo? ¿Fue escondida, robada o destruida? Su desaparición ha dejado un vacío y una sed de conocimiento que ha impulsado a generaciones de buscadores de la verdad, historiadores y aventureros a desentrañar el misterio del Arca de la Alianza. Una búsqueda que continúa hasta el día de hoy, alimentando la llama de la curiosidad y la maravilla en el corazón de la historia humana. ¿Qué teorías y qué especulaciones hay en relación a esto, no? Pues la ausencia de registros concretos y definitivos sobre el destino final del Arca de la Alianza ha dado lugar a un laberinto de teorías, especulaciones y narrativas que han capturado la imaginación, de historiadores, arqueólogos y entusiastas de lo místico por siglos. La magnitud de los misterios que rodean al Arca ha creado un campo fértil para la especulación y la exploración. Entre las teorías más resonantes se encuentra la idea de que el arca fue escondida meticulosamente para protegerla de las manos de invasores y profanadores. Algunos argumentan que fue resguardada en una cueva oculta en las montañas de Judea, un lugar donde podría haber permanecido a salvo de los conflictos y las conquistas que asolaron la región a lo largo de los siglos. Otros postulan que los túneles subterráneos de la histórica ciudad de Jerusalén, con su laberinto de pasadizos ocultos, pudieron haber servido como el último repositorio del arca, un lugar donde su sagrada presencia podría perdurar a día de hoy en secreto. Por otro lado, la narrativa que sugiere que el arca fue llevada a tierras lejanas encuentra su máxima expresión en la teoría de que la coloca en Etiopía, que ahora más adelante la veremos. Según esta perspectiva, el arca reside ahora en la capilla de la tabla de Naxum, bajo la custodia vigilante de monjes que han dedicado sus vidas a su protección. Esta teoría ha arraigado en la conciencia colectiva hasta tal punto que ha formado una conexión cultural y espiritual entre Etiopía y el arca, un vínculo reforzado por la tradición y la fe. También hay quienes ven en el destino del arca entrelazado con la suerte del templo de Salomón. Argumentan que cuando el templo fue saqueado y destruido, el arca compartió su destino, siendo destruida o llevada como botín de guerra, su sagrado contenido disperso o perdido para siempre. Y no sería tan raro, siendo un objeto recubierto de oro macizo, pues no sería tan raro. Cada una de estas teorías y narrativas tiene sus partidarios fervientes y sus detractores escépticos. La evidencia concreta es esquiva y cada fragmento de información o hallazgo arqueológico potencial solo parece añadir más capas al enigma. Lo que es indiscutible es que el Arca de la Alianza continúa siendo un icono de misterio y sagrada curiosidad. Su historia y su destino son un espejo, ¿no?, del deseo humano de conectar con lo divino y descubrir los secretos del pasado. En este mar de especulaciones y teorías, la verdad sobre el destino del arca sigue siendo esquiva, escondida quizás en las sombras de la historia, esperando hasta el día de hoy a ser descubierta. Y vamos a pasar ya a las teorías sobre la ubicación actual del arca. Y la primera es la que comentaba, la teoría de Etiopía. Es una de las teorías más populares y perdurables en el tiempo. Es la que sugiere que el Arca de la Alianza fue trasladada a tierras etíopes. Según esta intrigante teoría, el arca no es un artefacto perdido en las arenas del tiempo, sino que reside en la actualidad en la sacralidad de la capilla de la tabla, en la antigua ciudad de Aksum, en Etiopía. Se dice que esta capilla, modesta pero venerada, es el hogar de monjes etíopes, quienes han dedicado sus vidas en un acto de devoción y reverencia a la protección y cuidado de este artefacto legendario.
La leyenda etíope teje una narrativa que parece sacada de las páginas de un épico relato bíblico. Según esta leyenda, el arca fue llevada a Etiopía por Menelik I, quien, según se cuenta, era el fruto de la unión entre el rey Salomón y la reina de Saba. Menelik, heredando la sabiduría y valentía de su padre, habría emprendido una audaz jornada para llevar el arca a tierras etíopes, donde estaría a salvo y sería venerada como un objeto sagrado. Esta teoría tiene, con sus raíces profundas en la tradición y la leyenda, ha capturado, ¿no?, la imaginación de mucha gente, de muchos a lo largo de los años. La idea de que el arca pueda estar descansando en la serenidad de una capilla en Etiopía, protegida por monjes devotos, provee una imagen evocadora y poética que resiste el paso del tiempo. Sin embargo, a pesar de su atractivo y la devoción que inspira, esta teoría se enfrenta a la inexorable pared de la evidencia empírica, la falta de evidencia arqueológica y documental concreta que pudiera corroborar la presencia del arca en Etiopía. Mantiene esta teoría, en este caso, en el reino de la especulación y la leyenda. Aunque muchos han buscado encontrar pruebas que confirmen la presencia del arca en Aksum, hasta el momento el manto de misterio que rodea el paradero del arca continúa intacto y la teoría etíope permanece como una narrativa fascinante que anhela ser confirmada por el descubrimiento arqueológico. Y me podríais decir, ¿y por qué no entran en la capilla y le hacen una foto? Pues porque estos monjes no quieren y hace no mucho fue una expedición, no sé si para Discovery Channel o alguna historia de estas similar, y fueron hasta esta capilla en Aksum, básicamente es que los monjes son agresivos, no dejan a nadie entrar en la capilla. No dejan a nadie que entre en la capilla. Pasa un poco como cuando estaba en el templo de Jerusalén, ¿no? Creo que solamente un monje puede entrar y solamente es el que tiene permiso para verla y hay que creerse, ¿no?, que está allí. Pero no dejan entrar a nadie, ¿no?, a ver la capilla. Vamos a pasar a la siguiente teoría, que es la teoría de Jerusalén, ¿vale? Y es que entre las brumas del tiempo y el enigma se teje esta teoría sumamente intrigante que postula que el Arca de la Alianza nunca se despidió de los confines sagrados de Jerusalén. A diferencia de las narrativas que la pintan cruzando desiertos, hacia tierras lejanas o cayendo en las garras enemigas, esta teoría propone un escenario de preservación meticulosa. Se sugiere que el arca fue ocultada con un propósito deliberado en un laberinto subterráneo de túneles y cámaras, un refugio diseñado para resguardarla de las invasiones que acechaban recurrentemente y la destrucción inminente que amenazaba la ciudad en los ecos del tiempo antiguo. La noción de que los guardianes del arca, plenamente conscientes de su calidad y valor inmensurables, optaran por esconderla en un reducto seguro y sagrado, resuena con una lógica cautelosa que perdura a través de los siglos, ¿no?, hasta el día de hoy, como un eco suave, ¿no?, pero persistente en el vasto abismo de la historia. El pulso de esta teoría palpita bajo la venerada tierra del monte del templo. Y vamos a hablar también, aparte de eso, de los túneles del monte del templo, otra teoría más. Es un sitio impregnado de historia y santidad. Este monte del templo se postula que en las cámaras ocultas, cuyas paredes milenarias han sido testigos silenciosos del paso inexorable del tiempo desde los días gloriosos del templo de Salomón, podría descansar este arca. Este lugar, un epicentro de fe e historia, podría haber servido como el último santuario del arca, un punto de confluencia entre lo terrenal y lo divino. La idea de que el arca pueda estar descansando en el suelo sagrado donde una vez se alzó el majestuoso templo de Salomón agrega una capa de reverencia y misterio a esta teoría, entrelazando lo tangible con lo espiritual en una danza eterna, ¿no?, de lo desconocido y lo desconocido. La sed de evidencia que puede validar esta teoría ha llevado a muchos exploradores y entusiastas al pico de la esperanza y al abismo de la frustración. Las excavaciones y exploraciones en y alrededor del monte del templo han sido jornadas de paciencia y determinación, donde cada piedra desenterrada y cada cámara desvelada lleva consigo la promesa de un descubrimiento monumental que podría redefinir la historia. Sin embargo, las restricciones políticas, obviamente, y religiosas se erigen como barreras imponentes
limitando la profundidad y el alcance de la investigación en este área tan sensible y disputada. Los desafíos son enormes y multifacéticos, pero la esperanza de descubrir el paradero del arca continúa inspirando a los exploradores a enfrentar estos desafíos con valentía y determinación, en la eterna búsqueda de uno de los objetos más sagrados y misteriosos de la historia. La sombra de lo desconocido es densa, pero la chispa de la esperanza brilla con una tenacidad inquebrantable en los corazones de estos que buscan desentrañar los secretos del pasado. Y esas son básicamente las teorías más importantes, ¿no? Tenemos otras teorías, la travesía global del arca, ¿no? Que esta vendría a decir que, bueno, que este arca, ¿no?, pudo haber viajado a tierras lejanas llevada por individuos o grupos que entendían su valor incalculable, ¿no? Egipto, con sus tradiciones antiguas y su cercanía geográfica, emerge como un posible refugio del arca. Pero bueno, también hay quienes dicen que el arca pudo haber sido llevada a Roma, un epicentro de poder y religión, o incluso a Francia, ¿no?, durante las turbulentas épocas de las cruzadas. Bueno, pues es también varios de los sitios que se manejan como posible final y descanso del arca, ¿no? También hay de quien habla de montañas remotas cuyas cumbres rozan los cielos, o cuevas subterráneas cuyas profundidades esconden secretos antiguos como posibles santuarios de este arca, ¿no? Igual, cada teoría, no importa cuán audaz sea, refleja la fascinación, ¿no?, y el deseo insaciable de descubrir lo desconocido. Y por supuesto también está la teoría sobrenatural. Algunos han sugerido que el arca, con sus poderes descritos en las escrituras, podría ser un objeto de origen no terrenal, o que podría haber sido llevada a otro reino o otra dimensión por entidades superiores. Aunque estas teorías puedan sonar a ciencia ficción, que de hecho suenan a eso, son testimonio, ¿no?, de la magnitud del misterio que envuelve este arca y de cómo captura la imaginación humana, ¿no?, instigando a algunos e incluso a buscar respuestas más allá de lo convencional. Y por supuesto, detrás de cada una de estas teorías, ¿no?, de qué habría pasado, ¿no?, con el arca y de dónde estaría ubicado, bueno, pues ha habido expediciones, ¿no? Ha habido expediciones que han intentado, alcanzar, ¿no?, la verdad o saber qué pasó realmente con este arca. El problema, ¿no?, básicamente es debido al cariz que tiene el arca. Es un objeto que no deja de ser considerado más que un objeto, más que una reliquia, un objeto divino, ¿no?, directamente emanando, ¿no?, el poder de Dios, vamos a decirlo así. Y aparte está relacionado pues con una religión tan fuertemente, vamos a decirlo de una forma respetuosa, opaca en cuanto a sus tradiciones, como pueden ser las tradiciones judías. Bueno, pues se ha encontrado, ¿no?, se han visto estas expediciones, han visto obstaculizadas sus pretensiones, pues por barreras políticas básicamente y religiosas, ¿no?, que hacen que al final que sea un secreto y una impenetrable, vamos a decirlo así, ¿no? Hay restricciones para hacer las excavaciones y para hacer investigaciones en lugares sagrados, o incluso políticamente sensibles, ¿no?, como hemos visto ahora, ¿no?, como están en Israel y en Palestina, ¿no? Incluso aunque te dejen, se ponen límites muy rigurosos a lo que se puede explorar, ¿no? Además, hay una naturaleza muy delicada, ¿no?, en las religiones políticas y religiosas en estas regiones, ¿no?, que añaden aún más complejidad, y que exigen que se vaya con mucho cuidado. Adicionalmente, lo que decía, ¿no?, el carácter sagrado del arca y su profundo significado religioso, pues presentan desafíos éticos que van más allá de la propia logística, ¿no?, de encontrar el arca. Es que tocan, ¿no?, un poco las fibras de lo sagrado y lo profano, ¿no? Y hay muchos dilemas éticos, ¿no?, que emergen, ¿no?, con cada palada de tierra excavada, podríamos decir. Es difícil, es un tema muy complicado, es un tema muy difícil, pues los investigadores y los exploradores que han intentado
bueno, en ciertas zonas lo han visto muy, muy complicado. Como decía antes, incluso saliendo ya de más allá de Jerusalén, ha habido bueno, eso, aparte de estas exploraciones, ¿no?, en las áreas circundantes del Monte del Templo y en la propia Jerusalén, ha habido intentos, ¿no?, también incluso en esta ciudad de Aksum, en Etiopía, bueno, pues de desentrañar, ¿no?, realmente qué había, ¿no?, qué hay en esta capilla, ¿no? Pero bueno, es lo que decía, el acceso a la capilla está fuertemente restringido y es que solamente, lo que decía también, es un monje designado el que tiene permiso para ver el arca, ¿no?, según las tradiciones locales. Es muy complicado. Al final se ha convertido en un objeto muy, muy codiciado, pero a la vez muy esquivo, ¿no? Muy esquivo. Bueno, estas expediciones, sin embargo, están lejos, ¿no?, de haber sido en vano, ¿no? Al final, cada búsqueda arroja luz sobre la historia, la arqueología, las tradiciones de estas religiones, ¿no?, exploradas. Se descubren en antiguas civilizaciones, artefactos históricos y proporcionan al final una comprensión más profunda de las culturas que una vez pudieron haber sido custodias del arca, ¿no? Bueno, la narrativa, ¿no?, de estas expediciones modernas, llenas de aventuras y de descubrimiento y a veces peligro, se entrelazan, ¿no?, con la leyenda y la historia del arca, enriqueciendo un poco el entramado de misterio y sacralidad que la envuelve, ¿no? Que la envuelve. Esta rica narrativa, podríamos decir, con cada expedición añade un nuevo capítulo, ¿no? Ha contribuido significativamente a la mística que rodea este arca. Aunque el objetivo principal de desentrañar el último paradero del arca sigue sin cumplirse, porque a día de hoy seguimos sin saber dónde está, si es que está, estas expediciones han continuado el legado del arca, manteniendo viva su historia y su significado en la conciencia colectiva. La búsqueda del arca al final trasciende, ¿no?, la simple recuperación de un objeto antiguo. Se ha convertido en una exploración de la historia humana, la fe y el deseo eterno de descubrimiento. Y así, el Arca de la Alianza permanece no solo como uno de los objetos más enigmáticos y sagrados de la historia, sino como un símbolo perdurable de la incesante búsqueda humana de lo divino y lo desconocido. Pues este es el Arca. Este ha sido el Arca, su historia, su construcción, dónde fue, dónde no fue, cuándo estuvo, dónde estuvo, cuándo desapareció, las diferentes teorías, bueno. Es un poco la historia de este Arca de la Alianza. Y no podemos dejar de hablar del Arca, ¿no?, en la cultura popular. Y acabo que se está haciendo largo. Bueno, hemos visto el Arca incluso en Indiana Jones, ¿no? Además hemos visto un Arca reconstruida con las especificaciones, ¿no?, de la propia Biblia, ¿no? El Arca de Indiana Jones... bueno, en busca del arca perdida, nunca mejor dicho, es una representación bastante fiel, ¿no?, a las descripciones que se hace en el Antiguo Testamento. Bueno, y bueno, pues toda la película va alrededor de esto. Incluso es más, vemos, ¿no?, como la manipulación del arca, como decíamos al principio, hace, bueno, pues que pasen una serie de cosas, ¿no? También ha aparecido en literatura y novela gráfica, siendo el centro, bueno, pues de tramas de aventuras, misterios históricos y exploraciones sobrenaturales. Hay autores, bueno, pues que han tejido historias, ¿no?, alrededor de esta búsqueda del arca y su supuesto poder y significado religioso y cultural, ¿no? Y por supuesto también en el arte y en la música, ¿no? Ahí, bueno, pues ha inspirado también a artistas y músicos, apareciendo en pinturas, esculturas y composiciones musicales. Bueno, en el arte ha sido representada en diferentes estilos y épocas, reflejando la fascinación, ¿no?, por lo humano y lo desconocido, por lo divino y lo desconocido. En la música, el misterio y la santidad del arca han sido temas de inspiración, llevando a composiciones que intentan capturar su esencia etérea y sagrada. La representación del arca en la cultura popular refleja su estatus como uno de los objetos más místicos y enigmáticos de la historia. Y poco más. En este episodio de hoy de Ilustres hemos navegado por las aguas misteriosas de la historia y la leyenda que rodean el Arca de la Alianza, un objeto que fascina a la humanidad desde tiempos bíblicos y bueno,
Hemos explorado los orígenes del arca, su diseño, su significado, cómo se convirtió en un símbolo central de lo divino en la antigua Israel. Hemos seguido su trayectoria desde su posición sagrada en el templo de Salomón hasta su misteriosa desaparición, dejando un vacío que ha perdurado en los anales de la historia, ¿no? Diversas teorías han intentado llenar este vacío, proponiendo ubicaciones exóticas y enigmáticas para el arca, bueno, pues desde las profundidades del monte del templo de Jerusalén hasta tierras distantes como Egipto, Roma, Etiopía o Francia, ¿no? Algunas incluso trascienden lo terrenal, sugiriendo dominios sobrenaturales o extraterrestres, ¿no? Cada teoría, cada hipótesis refleja la inextinguible curiosidad humana y la sed de descubrir lo desconocido. Y nada, a pesar de estas numerosas expediciones, bueno, pues este arca sigue siendo esquiva. Pero bueno, como decía antes, estas expediciones enriquecen nuestra comprensión de la historia y la cultura de las religiones y región exploradas, ¿no? Y añade capas, ¿no? Un poco de misterio a la leyenda del arca, ¿no? Del arca. Continúa siendo el arca a día de hoy un espejo de la relación humana con lo divino y un símbolo perdurable de nuestra búsqueda de lo desconocido. A través de la exploración del arca hemos tocado la fibra de la curiosidad humana, la fascinación por lo sagrado y la incesante búsqueda de conexión con nuestro pasado. Aunque el arca misma permanece esquiva, su legado y el deseo de descubrirla siguen vivos, inspirando exploraciones, debates y reflexiones que trascienden las barreras del tiempo y la cultura. Con esto concluimos nuestra exploración del día de hoy. Una que nos ha llevado a través del tiempo, la historia y la fe, en la eterna búsqueda de lo sagrado y lo misterioso que representa el arca de la alianza. Os agradezco, ¿no? Os agradezco como siempre que me hayáis acompañado en este viaje fascinante y espero que hayáis encontrado inspiración y asombro en esta historia, ¿no? En esta historia. Y nada más. Como digo siempre, os animo que os suscribáis al podcast, a Ilustres Anónimos, si aún no lo habéis hecho, para no perderos futuros episodios. Os prometo que serán más cortos y que vamos a explorar cosas bastante misteriosas y bastante enriquecedoras y nos vamos a meter casi en la Navidad, o sea que habrá que ir pensando en temas, específicos de las fechas, ¿no? Bueno, si os ha resonado este episodio, os ha inspirado de alguna manera, bueno, pues si queréis compartirlo con amigos, con familiares o en vuestras redes sociales, bueno, no solamente ayudáis a difundir la palabra y la historia, ¿no?, de Ilustres Anónimos, sino que también estáis invitando a otros a embarcarse en esta fascinante exploración del misterio y lo desconocido. La búsqueda del conocimiento es un viaje continuo y estamos encantados, en este caso yo lo estoy, de teneros conmigo en esta aventura. Agradezco vuestra sintonía, vuestra curiosidad y el entusiasmo que tenéis, ¿no?, por explorar los rincones misteriosos y sagrados de nuestro pasado. Y poco más, os agradezco muchísimo que hayáis dedicado estos minutos, esta hora casi de vuestro tiempo a explorar esta fascinante historia conmigo. Os agradezco un montón vuestro tiempo y que estéis aquí. Y nada, lo que digo siempre, si os apetece comentar, si os apetece, bueno, más que encantado de oíros, ¿no? Y os dejo, ¿no?, una invitación abierta, ¿no?, a continuar explorando, aprendiendo y descubriendo. Nos encontraremos de nuevo en el próximo episodio de Ilustres, donde seguiré desentrañando misterios que nos unen a todos en la búsqueda del conocimiento y la comprensión. Así que nada, lo dicho, que trabajáis mucho o poco, que depende de vosotros, que paséis una semana maravillosa, súper buena, que lo paséis lo mejor posible y que nos escuchamos la semana que viene, si Dios quiere, y si no, pues ya veremos. Hasta pronto.